¿Qué tal? Bienvenidos a mi video. Este video se va a tratar sobre pruebas funcionales en la mano. Mi nombre es Melvin David Vázquez Rafael. Soy estudiante de fisioterapia de la Universidad Vinci de Guatemala y estoy cursando mi sexto semestre. Comenzamos con las pruebas funcionales. En este caso voy a evaluar el dedo anular de la mano. Esta prueba funcional se llama la prueba de Boyce. Prueba la funcionalidad de la banda central de extensor del dedo, entonces, y de la articulación interfalángica distal. Entonces, la posición del paciente es sentado, viendo hacia el frente con el brazo en posición neutra, al igual que todos los dedos, y el fisioterapeuta enfrente del paciente. Entonces, las tomas de las manos van a ser tomar el dedo y bloquear la articulación interfalángica medial con el dedo pulgar y poner los otros 4 dedos encima de la articulación interfalángica distal y el segundo metacarpiano. Entonces, para darle valoración a esta prueba, se le pide al paciente que flexione el dedo, pero solo la parte de arriba, o sea, la articulación interfalángica distal. Si el paciente lo puede hacer sin ningún tipo de problemas o sin ningún rango de dolor, significa que la prueba no es positiva y que tiene saludable los tejidos del dedo. Si hay dolor, significa que puede haber una lesión del tendón extensor de la articulación interfalángica distal, o puede haber alguna fractura minúscula o alguna patología, comúnmente la fractura del boxeador. Vamos a iniciar con el segundo test de evaluación. En este caso es la evaluación de Elson, que es la evaluación funcional sobre la articulación distal. En este caso vamos a evaluar igual el dedo índice y vamos a evaluar la extensión del dedo índice. Entonces la posición del paciente va a ser sentado hacia el frente y la posición del terapeuta va a ser enfrente de él. Entonces se le va a pedir al paciente que en el borde de alguna mesa trate como que de sujetarla, permitiendo que haya una semiflexión de falanges distales. Entonces el test va a ser colocar una presa compresora sobre la articulación interfalángica medial. Entonces se le va a pedir al paciente que extienda el dedo hacia arriba, simulando una extensión de la articulación interfalángica distal. De ser positivo el test, va a haber una extensión con rigidez articular, y en algunos casos no va a haber extensión completa, y va a referir dolor al momento de realizar el movimiento. La siguiente prueba es la prueba de Durkheim. Esta prueba es especial para la neuropatía del nervio mediano, que se especializa en el túnel del carpo. Entonces, la posición del paciente va a ser sentado, igual que la del fisioterapeuta, viéndose cara a cara. Entonces, la posición de la mano a evaluar, que en este caso va a ser esta, va a ser de supinación o viendo hacia el techo, y tenemos que ubicar el túnel del carpo que está aquí. Entonces, para aplicar este test, oprimimos levemente el conducto del nervio mediano durante 30 segundos. Ahora, pasando estos 30 segundos, se va a evidenciar que hay una neuropatía del nervio mediano, porque el paciente va a referir hormigueo o incomodidad en el dedo pulgar, en el dedo índice y en el dedo de en medio. Esto puede ser acompañado con dolor o incomodidad y dificultad al mover las extremidades que se vean afectadas, como los 3 dedos que acabo de mencionar. Ahora vamos con la siguiente prueba. Esta prueba es para evidenciar la epicondilitis de codo. Entonces, para iniciar la prueba tenemos que determinar las localizaciones en que se va a encontrar el paciente y el fisioterapeuta. El paciente va a estar sentado con el antebrazo en pronación y la muñeca en neutro. Esta prueba se puede utilizar tanto con la mano en extensión, así como está ahora, o formando puño, pero sin haber una presión sobre el área palmar. Entonces, las tomas van a ser una mano estabilizadora sobre el codo,
para que no haya movilización de la articulación del codo, y la otra va a estar aplicando una fuerza para evitar la flexión de muñeca. Entonces, en este caso vamos a hacer el test con la mano, con los dedos flexionados. Se le pidió al paciente que flexionara la mano y voy a tomar su codo para evitar movimiento, y mis dedos van a estar sobre el tercer metacarpiano, y le voy a pedir al paciente que flexione la mano. Vamos, flexiona hacia arriba. Listo, acá. Otra vez más rápido. Listo. De ser el test positivo, va a haber dolor e incluso va a haber incapacidad para vencer la resistencia, que no siempre va a ser mucha. Es una resistencia muy baja, pero hay casos en los que el paciente no puede completar el rango de movimiento debido a una epicondilitis en los tendones del área epicondilar del codo. La siguiente prueba es la prueba de Watson. Esta prueba va a evidenciar la afección sobre el hueso escafoides, que va a impedir una buena estabilización en la muñeca, los movimientos de desviación radial y de flexión de muñeca. Entonces, vamos a determinar las posiciones que van a estar el paciente y el fisioterapeuta. Van a estar sentados viéndose al frente con el antebrazo en este caso podemos flexionar un poco el codo para elevar un poco la muñeca, o hacerlo neutralmente en supinación. Entonces, vamos a ubicar el escafoides y vamos a ejercer una presión. Entonces levantamos la muñeca y cuando ejerzamos la presión vamos a hacer los movimientos de desviación radial y flexión de muñeca. Entonces, de ser el test positivo, el paciente va a referir dolor o una incomodidad al no soportar el peso, las cargas de peso, perdón, en la articulación carpiana. El siguiente test es el test del teclado en piano. Este test su objetivo es evidenciar una inestabilidad en la articulación radiocubital distal. La posición del paciente y del fisioterapeuta van a ser sentados viéndose frente a frente, y en este caso la mano a evaluar va a ser en posición de pronación, y las tomas van a ser en la epífisis distal del radio. Se va a colocar una pequeña presión y se le va a pedir al paciente que desde la flexión lleve hacia la extensión, así, otra vez. Ahí está. Entonces, de haber una inestabilidad o una imposibilidad de hacer el movimiento dado a la presión, sería una inestabilidad de la articulación radiocarpiana, y podría verse referido a una lesión de los huesitos del carpo o una fractura. El siguiente test es el test de Tinel. Este test es utilizado para dictaminar si hay un diagnóstico de síndrome de túnel del carpo. Este test se basa en percusiones o golpes muy sensibles o muy suaves en el recorrido del nervio mediano, y el diagnóstico positivo sería una parestesia o incomodidad, incluso hormigueo en el área del nervio mediano. Entonces, la posición del paciente va a ser sentado, igual que la del fisioterapeuta, viéndose frente a frente, y el antebrazo en supinación. Entonces, esto se tiene que hacer, o se puede hacer o con el dedo o con un objeto metálico. Como yo no tengo, voy a usar un lapicero para dar un ejemplo de cómo se tiene que hacer la percusión. Entonces, ubicamos el ligamento transverso por donde pasan los nervios del carpo, nervios del túnel del carpo, perdón. Entonces, se toma la mano del paciente en neutro y se le empieza a dar golpes en todo el recorrido del nervio mediano por unos 30 segundos. Entonces, de ser esto positivo, como ya lo había dicho, va a haber hormigueo, incomodidad, incluso parestesias por el incremento o la disminución de la sensibilidad debido a la patología, que en este caso sería una patología del nervio mediano. El siguiente test es el test de Funnel. Este test se hace por el paciente por su cuenta, solo el fisioterapeuta le dice cómo hacerlo. Entonces se le pide al paciente que sentado o erguido ponga sus brazos en esta posición elevados y
flexione las muñecas una contra la otra. Esto va a imposibilitar los impulsos nerviosos en los nervios del túnel del carpo y se va a colocar esta posición durante 30 segundos. Después de esto, pasando los 30 segundos, el paciente en la misma posición puede referir dolor o incluso incomodidad con parestesias o hormigueos que van a dictaminar una lesión del túnel del carpo. El siguiente test es el test de Fromens. Este test es para la valoración del pulgar. Entonces, se le pide al paciente que se siente de frente al fisioterapeuta con el brazo en pronación. Entonces, se le pide que eleve un poco la muñeca y que abra el pulgar, que lo abduzca, ahí está. Se le pide que lo cierre o que lo abduzca y con un objeto plano o una hoja de papel, el fisioterapeuta va a jalar para tratar de quitárselo y se le va a pedir que el paciente impida esto. Entonces, el test es negativo cuando hay una cierta resistencia, así como ahora que se ve que se necesitan 2 jalones para sacar la hoja, pero cuando el test es positivo, el paciente no tiene la posibilidad de sostener, de abducir bien contra el segundo metatarsiano, entonces activa los flexores del pulgar y compensa este movimiento. La última prueba es la prueba de Finkelstein. Esta prueba es para valorizar los tendones del extensor corto y largo del pulgar, los que tenemos aquí. Entonces, la prueba en sí puede obviarse también con la palpación en el área de los tendones, debido a que los pacientes refieren dolor en esa zona. Pero la prueba la voy a hacer yo solo porque la tiene que hacer el paciente por su cuenta, solo el fisioterapeuta tiene que decirle cómo hacerla. Entonces, se le pide al paciente que eleve el pulgar, luego que lo lleve hacia la zona media de la palma y que cierre los dedos haciendo como que un puño pero con el pulgar adentro. Entonces se le pide que haga este movimiento y que estire el área de los tendones. Del test de ser positivo va a sentir un dolor en todo el área de los tendones de abductores cortos y largos del pulgar y va a sentir una incomodidad, dolor, incluso va a sentir adormecimiento al pasar de los segundos si no se deja de hacer este movimiento.